Semana pasada. Creo que va a ser breve. Siempre digo lo mismo, pero no sé. Sí, de verdad que lo tengo. Gloria al Señor. Isa. Primera de Corintios capítulo 3. ¿Qué os parece si lo leemos todos juntos? Bueno, lo leo yo más. Si no parecemos el nodo. Dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como Pedro, arquitecto, puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Empezamos, capítulo 3, Primera de Corintios. Como digo siempre, muy por encima, se intentará a nivel de todos los grandes, los pequeños, los recién nacidos, los adultos, etcétera, etcétera, leer Primera de Corintios, predicar expositivamente esta carta hermosa. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Pablo dice a los corintios, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, esta primera carta, que en verdad es la segunda, Pablo tiene que volver a repetir las mismas cosas, tener que volver a administrar la misma medicina, predicar el mismo mensaje. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces aún. Es decir, el estómago, los dientes, el sistema
digestivo de los corintios no era capaz de asimilar aún la carne. Así que Pablo vuelve a administrar leche. Yo recuerdo, hay mujeres de aquí que me decían esto. Recuerdo que cuando yo empecé a predicar la palabra de Dios como es, se me acusaba de predicar de administrar carne. No carne carnal, entendedme, sino esto es tedioso, esto es muy fuerte que estás hablando, esto es duro, es hablar del pecado de esta manera. Bueno, la Biblia habla al revés, ¿eh? Hablar del pecado y el arrepentimiento es leche. Me decían, es que ¿quién podrá comer? Es que son estos filetes nada. Es leche. El mensaje del arrepentimiento, el mensaje del pecado, de la salvación, es leche. Por eso Pablo tiene que volver a predicarles lo mismo. Leche. No puede entrar en los misterios de la deidad, como hoy hay gente que no se ha arrepentido y sabe los misterios de la deidad. Cefalópodos. ¿Saben lo que es un cefalópodo? Un bicho con la cabeza muy grande y el cuerpo muy pequeño. Eso es un cefalópodo. Gente que, no, hombre, la teología y esto, y aún vive mal. Por eso vamos diciendo, no tenéis todo, si es que tenéis todo, sois fieras, pero os tengo que volver a predicar lo mismo, porque sois carnales, sois niños en Cristo. No os puedo hablar como espirituales, porque no podéis aceptarlo, sino que tengo que volver a daros la leche espiritual no adulterada, el mensaje del Evangelio. Volvamos al principio, volvamos al principio. Leche. Arrepentíos. Si hay celos entre vosotros, aún no os puedo predicar otra cosa. Si hay contiendas, si hay disensiones, aún no os puedo predicar otra cosa. Volved al principio. Leche, niños. No es que Pablo quiera darle leche o quiera tratar a alguien como un niño. Esto sería una administración cruel. Sería un castigo. No, Pablo da una bendición. Tengo que darte leche porque no puedes aceptar nada más. Porque la carne te mataría. ¿Por qué mata la carne? Aunque la tritures. Porque el estómago crecería de una manera extraña. Y el cuerpo necesita otros nutrientes que tiene la leche y que no tiene la carne. Aunque la carne fuera líquida, no se trata del paladar. Se trata de lo que necesita el cuerpo. ¿Me explico? Es muy bonito esto, ¿entendéis? ¿No? ¿Sí? Se trata de lo que necesita el cuerpo. Aunque la tritures y sea blanca, aunque te engañes, si es carne, no te va bien para el cuerpo aún. ¿Por qué? Porque necesitas leche, los nutrientes de la leche, para que luego puedas aceptar los nutrientes de la carne. Amén. Amén. ¿Y por qué? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Cuál es la evidencia de ser un carnal? Andad como los hombres. La evidencia de ser un carnal es andar como los hombres, no es hablar, es andar. Yo puedo hablar maravillas, pero si ando lo contrario, carnal. Carnal, andáis como los hombres. Claramente lo dice, andáis como los hombres. Y ahora dice, una de las evidencias de que andáis como los hombres es, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Lo voy a detener aquí, ¿vale? Voy a detener aquí. Hablar un tema que lo toca Pablo en este momento. Pablo no solo se queja del andar de los corintios, sino se queja del decir de los corintios, el hablar de los corintios. No dice porque
unos yendo con Pablo, otros con Apolos. No, dice diciendo. Me ha llamado mucho la atención esto. Es decir, había un constante fluir de palabras. Yo soy, el otro yo soy, yo aquí, yo allí. Hablando, hablando, hablando. Las palabras, el hablar de la gente. Vamos a detenernos un poco aquí. Es tan sencillo lo de hoy, tan sencillo. No somos conscientes muchas veces de el poder que tienen nuestras palabras. No somos conscientes muchas veces de lo que significa hablar mal. Sois carnales porque habláis. Diciendo esto. Disensiones, contiendas, y lo habláis. Y tenéis ese yo aquí, yo esto no lo veo, yo esto aquí, yo esto. Hablar, hablar, hablar. Este término no es un término nuevo testamentario. Este pecado es un pecado desde el principio de la humanidad. Me gusta mucho cómo se habla en hebreo esto. Es muy sencillo. Se dice lashon hara. Y eso es lengua maliciosa. El hombre desde el Edén tiene lengua maliciosa. Lashon hara. Lengua, lashon hara, maliciosa. Y ese concepto es podríamos estar un año cada jueves hablando de esto y no terminaríamos. Diciendo, contienda, disensión, yo digo, yo pienso esto. Y el pensamiento lo llevamos a la palabra, al decir. Y el decir contamina. Gente que vive contaminada en medio nuestro por palabras que dijo otro. Es terrible. Es muy malo esto. Puede matar a una persona. Y no a la persona solo que lo digas, sino a la persona que le dijiste de esto. Es decir, aquella persona la cual tú dices, yo no lo veo como él y pienso que aquí no ha obrado bien, que tú lo creas, es una cosa, pero que hables a otro acerca de esto, cuidado. El chisme o la calumnia es la transmisión o por causa directa o indirecta de pasar cualquier información negativa sobre otra persona. La calumnia está prohibida por Dios. Aun cuando, escuchad bien, en muy raros casos es verdad. Es decir, hay gente que se atreve a hablar mal porque lo que dice es verdad. Esto es muy profundo, hermanos. Vamos a parar. ¿Lo veis cómo tiene tela esto? Esto tiene tela. Había un problema en la iglesia de Corinto. Hablaban mucho. No paraban de hablar. Repito, hay gente que se atreve a hablar mal. Hablar mal no es decir mentiras solo. Hablar mal es decir verdades de un hermano que no te toca decir. ¿Me entendéis? Hablar mal no solamente es la calumnia con una cosa que no ha sucedido. Hablar mal es la cosa que ha sucedido, te encanta hablarla porque no la has hecho tú. Muchos de nosotros somos presos de esto. Disfrutamos pasando información. Disfrutamos. Es más, cuando hay un chisme en el barrio, ¿qué ha pasado? Esto es odioso delante del Señor. Es repugnante delante de Dios. Muchas veces los cristianos se alimentan de los chismes de los impíos. Yo he pecado de esto, hermanos, y es odioso delante del Señor. Yo he pecado, pero sé que he pecado. Y mi
obediencia a Dios me provoca a trasladar, transmitir esta verdad a vosotros para que no pequéis. Para que no pequéis. Es decir, el hablar mal no solamente es hablar mentira, sino es hablar verdad de alguien que no te toca. Es tu hermano. Y no estoy hablando de quienes no son hermanos. Estamos hablando de hermanos. Hermanos. Esperar. Muy raras veces la información que se transmite es literalmente como ha pasado. Seguro que a vosotros no, pero en mi casa, a vuestras casas no, en mi casa, si la información la he recibido yo, cuando llega la Conchi ya es más morena. Y luego ya es, cuando llega mi suegro es negra. Y luego ya es rosa. Y luego, y en la transmisión de la información se añaden cosas siempre por el pecado del hombre. Porque en función del énfasis que pongas o las palabras o el tono, se agrava en el corazón de uno la información. A vosotros nos pasa, a mí sí. Escuchadme, que ponga el Señor el temor en nuestro corazón. Es horrible esto delante de Dios. Es horrible. Si es tu hermano, es horrible, aunque sea verdad. Guarda las espaldas de tu hermano, deja que se arrepienta, deja que el Señor le ministre. No podrá ministrarle cuando hay un comentario acerca de él. ¿Por qué? Porque aparte del pecado que tiene, ya lleva la presión de que otros han hablado de él. Esto es terrible. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Puede echarlo fuera de una iglesia. La información siempre se añaden cosas y muy raras veces es totalmente cierta, es literal. Esto es muy grave, tan grave como, escuchad lo que voy a decir y es para apuntarlo, pero no lo apuntéis. El chismorreo es semejante o paralelo a la negación de Dios. ¿Qué? ¿Por qué? El chismorreo, los chismes, el hablar mal, es, dicen los expertos, semejante a una herejía. Y ahora os voy a contar el porqué. ¿Os acordáis cuando Miriam habla mal de Moisés? ¿Qué habló de Moisés? ¿Habló mentira acerca de él? De ninguna manera. Números 12. No habló mentira, habló verdad. Pero hablando verdad, Dios se enfada. ¿Por qué si no ha dicho ninguna mentira, Dios se enfada? Otra oportunidad. ¿Por qué si no ha dicho ninguna mentira, Dios se enfada? Porque está hablando mal de alguien que Dios ama. Yo me creo muy amado por Dios, pero no creo que el Señor ame tanto al boli. Entonces yo puedo hablar mal del boli pensando que el Señor me avala más a mí que a él. En mi casa pasa, en tu casa no. En mi casa pasa, yo soy el Marc, a ver, a mí Dios me ama, pero yo estoy casi en el trono ya. Yo estoy, el Señor está y me da de la mano a mí, y yo estoy ahí con Él. Y los demás, sí que Dios nos ama. Ámalos, Señor, pero yo... ¿Quién se sentará a tu lado? No sabes de qué espíritu eres. Pero como mi relación, yo soy el predicador, así es un fenómeno. Y claro, y como yo tengo esa posición, no interpreto de que de quien estoy hablando es alguien que Dios ama igual o más que a mí. Claro, María es la de la pandereta, gloria a Dios. María nunca fue egipcia. Y ahora habla una verdad de alguien que tiene costumbres raras, se crió en Egipto y tenemos que corregirlo. Y Dios dice, va, sí, claro, lepra.
lepra. ¿Por qué fue de esta manera el trato del Señor? Porque tenemos que entender que cada uno de nosotros somos únicos en Dios. Cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, somos únicos en Él. Y hablar mal de un hermano es hablar mal de lo que Dios está haciendo. Es muy grave. Si no es hermano, denuncia el pecado. No estamos hablando de esto, Estamos hablando de nuestra relación, nuestras relaciones interpersonales como iglesia. Decís contiendas, iras, decís. ¿Sabéis por qué Miriam causó tanto daño? Aunque ella amaba a su hermano, aunque ella realmente hablaba, la raíz del chisme y de la calumnia se encuentra en una patología propia de nosotros mismos. Es decir, normalmente, si revisamos los casos bíblicos, normalmente quien calumnia o quien hace un chisme de alguien, normalmente es siempre menor que el que calumnia, que el que ha calumniado, del que ha hablado mal. ¿Me explico? Es decir, Miriam estaba a un nivel menor que Moisés. Y normalmente los que entienden la calumnia o el chisme como una advertencia de parte de Dios son los que están más altos. Porque a Moisés, cuando Dios le dice que va a enviar lepra a sus hermanos, Moisés dice: no lo hagas, Señor. Normalmente cuando alguien quiere que se castigue a alguien que ha chismeado, tal persona no es espiritual. Porque la persona que es espiritual escucha lo que han dicho de él. ¿Os acordáis del rey David? Es muy alto todo esto, es muy grave. El rey David, hubo un hombre que empezó diciéndole: sanguinario, asesino, allí te maten, un camión te atropelle. Salta uno, le quito la cabeza, rey, y dijo: no, porque quizás el Señor me quiera estar diciendo algo. Aplastante, me aplasta esto. Escuchar a veces que en las cosas que se dicen mal de uno habrá un mensaje divino. Otra oportunidad. Incluso de esas malas acciones Dios puede sacar bendiciones. Porque alguien escuche: esto no lo he hecho bien, si lo están diciendo mis hermanos de mí, quizás tengan razón, lo voy a poner delante de Dios. Impresionante. Normalmente el chisme viene por alguien inferior al que se ha criticado. Una relación de sumisión. Cuando un pastor exhorta, normalmente se levanta gente que critica. No de la exhortación, porque criticar la exhortación sería criticar lo bíblico. Y el enemigo es muy hábil. No se critica lo bíblico, se critica la persona. Podríamos estar hablando de esto horas y horas y horas. La raíz se encuentra en una patología propia. Patología propia. En algunos estudios acerca de esto, podemos ver a maestros que han entendido, gente, teólogos que han entendido algo muy profundo acerca de esto. El chisme es la negación de Dios de alguna manera, la negación del otro, porque de alguna manera esta crítica se opera en la no aceptación de la imagen divina del hermano. Voy muy rápido, ¿no? Voy a explicar de otra manera.
el hombre, ser humano, tiene una capacidad que ningún otro ser tiene, que es el habla, el lenguaje como expresión. Por eso al hombre se le llama medaber, que es ser parlante. Eso es como se le llama al humano, ser parlante. Sí que un perro se puede comunicar, un mono se puede comunicar, pero el lenguaje es solamente, exclusivamente virtud del hombre. Y no virtud por la naturaleza del hombre, sino dada por Dios al hombre. Luego, entendéis de que esta facultad humana nos permite exteriorizar lo que está oculto en nuestro interior. Es increíble lo que ha hecho Dios con nosotros, porque podemos poner palabras a lo que tenemos dentro. El Señor nos ha dado un pincel para exteriorizar lo que hay dentro nuestro. Por eso de nuestra boca salen alabanzas, porque dentro nuestro está la alabanza genuina que sale de nuestra boca hacia Dios. Pero ocuparse en que la facultad que Dios ha dado al hombre para alabarle y para que el hombre se comunique con virtud, usar eso para manchar a un hermano es negar a Dios. Es violar la finalidad básica de la creación. Dios no te dio la lengua para que criticaras, no te dio el lenguaje para que chismearas, te dio el lenguaje para que pusieras expresión a lo que sientes hacia el Creador. Usar esa facultad para otra cosa es violar la finalidad básica de nuestra creación. ¿Qué le ocurrió a Miriam cuando criticó a Moisés, aun siendo verdad? ¿Qué le mandó? Lepra. ¿Saben por qué le mandó lepra? Es un ojo por ojo. ¿Saben que se pretende con el chisme, con la crítica, aislar al criticado? Otra oportunidad. ¿Saben que se pretende con la crítica aislar al criticado? ¿Saben que Dios le mandó a Aarón y a Miriam? Lepra. La lepra obligaba a un aislamiento. ¿Queréis aislar? Yo os aíslo. Así que debéis entender que la negación de los demás proviene de no poder ver a Dios en la gente. ¿No veis a Dios en vuestros hermanos? Y ese mal hecho de aquellos que somos llamados cristianos, de aquellos que somos hechos hijos de Dios, provoca que Dios envidie el aislamiento. Quien critica va a estar aislado. Quizás no de los hombres, vas a tener un grupo firme, pero Dios no va a estar contigo. No sois carnales. Esta virtud que Dios nos ha dado para transmitir los pensamientos de Dios, no la usemos para poner tropiezo a otros hermanos, sino por hablar de otros como actitudes que han podido tener. Usémosla para glorificar el nombre del Señor. El silencio es precioso delante de Él. ¿Por qué no podemos callar? ¿Por qué siempre hablamos? Porque en el hablar no se opera el dominio propio. En el callar se opera el dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estos corintios hablaban: yo soy de tal, yo soy de cual.
pero no entendían de que eso les estaba haciendo daño. En vez de hacer bien, incluso para quien lo hablaba, no para los demás. Quien lo habla es el primer perjudicado, porque raíces de amargura crecen, disensiones entre los hermanos. Ya estamos hablando de entre los hermanos. Malas relaciones entre pastor y ovejas, malas relaciones entre siervos, malas relaciones, muchas cosas. Hay un montón de cosas aquí que podríamos estar hablando. Y termino diciéndoos esto. Entended de que no tiene ningún hombre, ninguna autoridad de hablar mal. Y hablar mal no significa decir mentiras. Significa hablar la verdad de alguien que Dios no ha dicho que hables. Hoy sí que ha sido corto, porque pasaríamos a otro tema. Nos vamos a orar. Gracias al Señor. Te queremos bendecir, Señor. Te queremos honrar. Dar gloria a tu nombre. No queremos decir, sino callar. No queremos contiendas ni disensiones. No queremos negar lo de otros hermanos. No queremos, no, Señor, queremos tener temor de ti. Entre nosotros, amarnos, sabernos respetar. Para la gloria de tu nombre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Preguntas.